Le abrí el costado con un bisturí frío, y él no gritó. No se movió. Tenía 52 años, las heridas vivas en las manos y en los pies, y yo le estaba cortando la carne sin una sola gota de anestesia. Lo que vi salir de esa herida no fue lo que esperaba. Y lo que él me susurró mientras yo suturaba, con la frente cubierta de sudor y las manos temblando, me lo guardé durante 20 años. 20 años de silencio. Porque si lo contaba, me habrían quitado la licencia. Me habrían llamado loco, o fanático, o mentiroso. Y yo era un hombre de ciencia. Mi nombre es el doctor Giorgio Festa. Fui cirujano y médico durante más de 40 años en Italia. Operé a cientos de pacientes, examiné heridas que ningún libro de medicina podía explicar y firmé informes que después fueron leídos en Roma por hombres que no creían en nada que no pudieran medir. Yo tampoco creía. Entré en aquella celda de San Giovanni Rotondo convencido de que iba a desenmascarar a un fraile manipulador, un campesino del sur que se hacía las heridas con ácido para engañar a las viejas devotas. Salí de allí siendo otro hombre. Y todavía no entiendo del todo lo que pasó, porque hubo tres cosas aquel día que no puedo explicar ni ahora, con todo lo que sé. La primera fue lo que olía esa sangre, un olor que me persiguió durante años y que solo entendí mucho después, cuando ya era demasiado tarde para fingir. La segunda fue lo que el Padre Pío me dijo sobre mi propia muerte, con una fecha, un lugar y un nombre que yo no le había dado a nadie. Y la tercera, la que me hizo caer de rodillas en una iglesia, siendo un viejo escéptico de 70 años, fue lo que encontré dentro de un sobre que él me entregó aquella tarde y que me hizo jurar que no abriría hasta que me lo dijera el corazón. 20 años callé lo que pasó en ese quirófano improvisado. Hoy lo cuento todo. Yo había estudiado medicina en Roma. Me hice cirujano porque me gustaban las cosas que se podían tocar, cortar, coser y resolver. Un cuerpo era una máquina y yo era el mecánico. De Dios no quería saber nada. Lo había enterrado junto con mi padre cuando yo tenía 19 años y vi cómo una infección se llevaba a un hombre bueno en 4 días, mientras los curas rezaban en la puerta y no servían para nada. Vivía solo, en un apartamento de Roma lleno de libros de anatomía, y desayunaba siempre lo mismo, café negro y un pedazo de pan duro, porque no me gustaba perder el tiempo en cosas que no fueran el trabajo. Por eso, cuando en el año 1919 recibí el encargo, lo tomé como un asunto técnico más. Me llamaron de parte de una comisión que quería un informe serio, médico, frío. Había un fraile capuchino en un pueblo perdido del Gargano, en el sur, que decía tener las 5 llagas de Cristo en su cuerpo. La gente caminaba días enteros para verlo. Llegaban en trenes abarrotados, dormían en el suelo, vendían lo poco que tenían para llegar hasta él. Y la iglesia, que no es tonta, quería saber si aquello era un milagro o una estafa que iba a costarle muy caro. Me dieron el nombre del fraile, Francesco Forgione. Lo llamaban Padre Pío. Tomé el tren un 28 de octubre. Recuerdo la fecha porque anoté todo en una libreta de tapas negras que todavía conservo. El viaje fue largo, polvoriento, insufrible. Cuando llegué a San Giovanni Rotondo me dolía la espalda y estaba de un humor pésimo. El convento era pobre, las paredes encaladas y agrietadas, un lugar donde no esperabas encontrar nada más que pulgas y superstición. Me recibieron con una cortesía que me irritó. Yo no venía a hacer amigos. Pedí ver al fraile a solas y que me dejaran examinarlo sin testigos, sin rezos, sin incienso. Quería ciencia. Me llevaron a una celda diminuta. Olía a cera quemada y a algo más, algo que en ese primer momento no supe identificar y que me hizo arrugar la nariz. Un olor dulce, como de flores, en una celda de piedra donde no había una sola flor. Anoté eso en mi libreta. Página 3. Olor floral inexplicable. ¿Perfume? ¿Engaño? Llevaba conmigo mi maletín de cuero con los instrumentos, lupa, pinzas, gasas estériles, un frasco de tintura de yodo, mi termómetro de mercurio calibrado esa misma semana en Roma. Iba a medirlo todo, iba a documentarlo todo. Y antes de entrar, me prometí una cosa. No me iba a dejar engañar por un campesino con las manos vendadas. El fraile estaba sentado en un banco de madera,
con las manos escondidas dentro de las mangas del hábito. Era un hombre de complexión robusta, barba oscura, ojos que parecían cansados, pero que se posaron en mí con una calma que no me gustó nada. Porque los farsantes están nerviosos, y aquel hombre me miraba como si me estuviera esperando desde hacía años. Me senté frente a él, saqué mis instrumentos, y entonces, antes de que yo dijera una sola palabra, él me entregó algo. Era un sobre de papel grueso, color crema, cerrado con un poco de cera roja. Pesaba muy poco. Me lo puso en la mano con sus dedos vendados y me dijo en voz baja, casi un murmullo, que lo guardara y que no lo abriera hasta que el corazón me lo pidiera, que yo sabría cuándo. Le pregunté qué era. No me respondió. Solo sonrió un poco y retiró las manos hacia las mangas otra vez. Yo guardé el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta, más por no discutir que por respeto. Pensé que sería una estampita, una oración, alguna tontería de las que reparten en esos lugares. No le di importancia. Tenía cosas más serias que hacer. Tenía que ver esas manos. Pero algo en la forma en que me había mirado al entregármelo se me quedó clavado, como si supiera exactamente quién era yo, de dónde venía y qué iba a pasar después. Y yo no le había dicho ni mi nombre completo. Le pedí que me mostrara las manos. Las sacó despacio de las mangas. Estaban envueltas en mitones oscuros, esos guantes sin dedos que usaba siempre para cubrir las llagas. Le pedí que se los quitara. Dudó un segundo, miró al techo como pidiendo permiso a alguien que yo no veía, y obedeció. Lo que vi me dejó sin respiración. En el centro de cada palma había una herida. No un arañazo, no una costra superficial. Una herida que atravesaba la mano de lado a lado. Cuando acerqué la lupa, pude ver la luz de la ventana pasando a través del orificio. Pasando a través. La mano de aquel hombre estaba perforada de parte a parte, limpia, redonda, de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Tomé nota. Perforación bilateral completa. Diámetro 2 centímetros. Bordes limpios. Y ahí empezó el problema. Porque una herida así, abierta desde hacía años, según los testimonios, tendría que estar infectada. Tendría que oler a podrido, a carne muerta, a pus. Toda mi experiencia de cirujano me lo gritaba. Una llaga abierta durante años es una sentencia de muerte por sepsis. Acerqué la nariz. Despacio, profesionalmente, y no olía a podrido. Olía a aquello mismo que había percibido al entrar. A flores. A violetas, diría yo, aunque nunca he sido bueno con los olores. Un perfume que salía directamente de la herida abierta. Retrocedí. Pensé, ácido. Se aplica algún tipo de sustancia que mantiene la herida abierta y disimula la infección con perfume. Era la explicación racional, la única posible, así que pedí limpiar la herida yo mismo, con mis propias gasas y mi propio yodo, para ver qué había debajo de toda esa supuesta santidad. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Tomé una gasa estéril, la empapé en yodo y limpié el borde de la herida de la mano derecha. Si había ácido, si había alguna sustancia corrosiva, el yodo reaccionaría, la piel mostraría las quemaduras químicas características, los bordes estarían necrosados, negros, muertos. Limpié, miré con la lupa. Los bordes de la herida estaban rosados, vivos, sanos, como los bordes de una herida que está cicatrizando bien, pero no cicatrizaba. Llevaba años abierta y los bordes estaban perfectamente vascularizados, sin un solo signo de infección, sin un solo signo de necrosis química. Eso era imposible. Lo escribí con esa palabra exacta en mi libreta. Imposible. Cambié de mano. Examiné la izquierda. Idéntica. 2 centímetros. Perforación completa. Bordes vivos. Olor floral. Apreté suavemente alrededor para ver si salía pus. No salió pus. Salió sangre. Sangre roja, fresca, arterial, que brotó limpia y que tenía ese mismo perfume imposible. Recogí una muestra de esa sangre en un pequeño frasco de vidrio. La iba a analizar después. La tapé, la etiqueté, la guardé. Y entonces medí la temperatura de la zona de la herida con mi termómetro. Porque una infección eleva la temperatura local. Marqué la piel alrededor.
El termómetro subió, pero no por infección. La zona de la llaga estaba a una temperatura más alta que el resto del cuerpo, como si dentro de esa herida hubiera un foco de calor, una fuente que no debería existir. Anoté el número. La diferencia era de más de 1 grado respecto a la piel circundante, sin ningún proceso infeccioso que lo justificara. Me senté, respiré hondo, me dije que tenía que haber una explicación. Examiné los pies, le pedí que se descalzara. Las mismas heridas, perforaciones en el dorso y en la planta, comunicadas entre sí, del mismo diámetro. Y en el costado, debajo de las costillas del lado izquierdo, una herida alargada, como de unos 7 centímetros, de la que también manaba sangre, la misma forma que describen los evangelios para la lanzada del soldado. Todo coincidía, todo era anatómicamente coherente con las heridas de un crucificado, y nada, absolutamente nada, encajaba con la fisiología de un cuerpo vivo. Aquí el problema dejó de ser técnico, aquí empezaba algo que yo no tenía herramientas para medir. Pero yo era terco, soy terco todavía. No iba a rendirme ante un par de heridas raras. Las heridas raras existen. Hay enfermedades de la piel, hay trastornos psicosomáticos, hay autolesiones que imitan estigmas. Decidí ser metódico. Decidí volver al día siguiente y al otro y documentarlo todo durante varios días seguidos, porque pensé que tarde o temprano el fraile cometería un error, se descuidaría, vería el truco. Volví cada mañana durante una semana entera, y cada mañana las heridas estaban igual. Sangraban una cantidad medible, que yo calculé en unos 20 gramos de sangre diario solo de las manos, una pérdida que en cualquier ser humano normal habría producido anemia severa en pocas semanas. Le tomé el pulso. 68 pulsaciones por minuto. Regular, fuerte. El pulso de un hombre sano. Le miré las conjuntivas buscando palidez de anemia. Rosadas. Nada. Un hombre que perdía sangre todos los días desde hacía años y que no estaba anémico. Lo escribí. Subrayé la frase 3 veces. Si esto que estoy contando ya te ha removido algo por dentro, déjame darte una cosa antes de seguir, porque sé que muchos de los que me escuchan llevan un peso que no le han contado a nadie. Preparé una novena al estilo de las devociones que tanto consuelo dan, completamente gratis, para que tú también puedas poner en oración eso que llevas guardado en el pecho. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días con calma. Pero antes de explicarte por qué te lo pido precisamente ahora, en este momento de la historia, tengo que contarte lo que pasó el 7.º día, cuando llegué a la celda y el fraile estaba ardiendo de fiebre, porque al 7.º día algo cambió. Llegué por la mañana, como siempre, con mi maletín y mi libreta, y el padre Pío estaba acostado, no sentado, tenía la cara congestionada, los labios resecos, le toqué la frente y la retiré de golpe. Quemaba. Saqué el termómetro, se lo puse bajo el brazo, esperé los minutos reglamentarios. Cuando lo leí, no me lo creí. Lo sacudí, lo volví a poner. La misma lectura, 48 grados centígrados. Eso no es posible. A partir de los 42 grados las proteínas del cuerpo humano se desnaturalizan, el cerebro se cocina, es la muerte segura. Ningún ser vivo aguanta 48 grados de temperatura corporal y sigue hablando, respirando, mirándote a los ojos. Pensé que el termómetro estaba roto. Era la explicación lógica. Bajé a buscar otro termómetro, uno que tenían en la enfermería del convento, de un fabricante distinto. Volví. Se lo puse. Esperé. La misma cifra. 48 grados. Y el fraile me miraba, sudando, con una media sonrisa, y me dijo algo que no olvidaré nunca. Me dijo que no me preocupara, que aquello le pasaba a veces, que era el amor el que quemaba, no la enfermedad. Yo no entendía nada. Le hablé de meningitis, de tifus, de las infecciones que provocan fiebres altísimas. Le examiné el cuello buscando rigidez. Nada. Le ausculté el pecho, pulmones limpios, abdomen blando, ningún foco, un hombre con 48 grados de fiebre y sin una sola causa médica que la explicara. Tomé el termómetro de mercurio que yo había traído de Roma, el calibrado, y lo examiné contra la luz. La columna de mercurio había llegado casi al tope de la escala. Si la fiebre hubiera subido un poco más, el cristal habría reventado.
Aquello dejó de ser una anomalía. Aquello era una imposibilidad fisiológica que yo estaba viendo con mis propios ojos, midiendo con mis propios instrumentos, y todavía no había visto lo peor. Esa misma tarde, mientras yo intentaba ordenar mis ideas, otro de los frailes del convento se me acercó. Era un hombre mayor, de manos temblorosas, que llevaba años conviviendo con el Padre Pío. Me pidió hablar a solas. Me llevó a un rincón del claustro y me contó algo que cambió por completo la dirección de mi investigación. Me dijo que las heridas no eran lo único. Me dijo que durante las noches, cuando el Padre Pío rezaba solo en la capilla, ellos oían ruidos, golpes, como si alguien lo estuviera golpeando contra las paredes, y que por las mañanas el fraile aparecía con moretones, con heridas nuevas, con la cara hinchada. Yo, naturalmente, pensé en una explicación humana. Alguien lo golpeaba. Alguien entraba de noche y maltrataba al fraile, quizás por envidia, quizás por algún conflicto interno del convento. Pedí examinar esos moretones. El fraile me llevó de vuelta a la celda. Y los vi. Hematomas en la espalda, en los hombros, en los brazos. Pero había algo raro en ellos. Los presioné con los dedos, observé su coloración. Un hematoma normal sigue una evolución de color predecible, rojo, morado, verde, amarillo, a lo largo de los días. Estos hematomas no seguían esa evolución. Estaban frescos por la mañana y desaparecían casi por completo al caer la tarde, en cuestión de horas, algo que no ocurre jamás en la fisiología humana. Anoté la velocidad de reabsorción, un proceso que en cualquier paciente tarda de 10 a 14 días. Aquí ocurría en menos de 12 horas. Le pregunté al Padre Pío directamente quién lo golpeaba. Quería un nombre. Quería denunciarlo. Y él me respondió con una serenidad que me heló la sangre. Me dijo que no era nadie de este mundo, que había cosas que luchaban contra él en la oscuridad y que yo no podía verlas, pero que dejaban marcas en su cuerpo porque su cuerpo era el campo de batalla. Yo no creía en demonios, no creía en ángeles, no creía en nada de eso, pero estaba viendo hematomas que se reabsorbían en horas, fiebres de 48 grados, heridas perforantes que no se infectaban y que olían a violetas. Mi mundo, el mundo ordenado de la medicina, se estaba agrietando frente a mí. Decidí hacer algo más radical. Decidí pasar una noche entera en la celda contigua, vigilando, para sorprender al supuesto agresor humano. Si había un hombre que entraba de noche a golpearlo, yo lo iba a atrapar. Me quedé despierto. Coloqué mi reloj en la mesa, anoté las horas. A las 2:30 de la madrugada empezaron los ruidos, golpes secos contra la pared. Una voz, la del Padre Pío, que rezaba en voz baja y a veces gemía de dolor. Me levanté de un salto, corrí por el pasillo con una lámpara, abrí la puerta de su celda de golpe. No había nadie. El Padre Pío estaba solo, de rodillas, con la espalda contra la pared, y tenía un corte fresco en la frente del que brotaba sangre. La puerta había estado cerrada. La ventana, demasiado pequeña para que pasara una persona, también. No había nadie más en esa celda, y sin embargo, acababa de oír los golpes con mis propios oídos y estaba viendo la herida fresca con mis propios ojos. Bajé corriendo, busqué entre los frailes, revisé los pasillos. Nadie había salido, nadie había entrado. La celda solo tenía una salida, y yo estaba en el pasillo que la vigilaba. Volví a sentarme en mi cuarto y me di cuenta de que me temblaban las manos. A mí, que había operado abdómenes abiertos sin pestañear, me temblaban las manos. Aquella misma noche, antes de que amaneciera, ocurrió lo que me hizo callar durante 20 años. El Padre Pío me mandó llamar. Estaba pálido, agotado, pero lúcido. Me dijo que tenía un absceso, una acumulación de pus profunda en el costado, cerca de la herida grande, y que necesitaba que se lo abriera y lo drenara. Lo examiné. Era cierto. Había una zona endurecida, caliente, hinchada, que requería intervención quirúrgica inmediata para evitar que la infección se extendiera. Le dije que necesitaba prepararlo, que le iba a aplicar anestesia local antes de cortar, porque iba a doler muchísimo. Saqué de mi maletín el frasco de anestésico y la jeringa, y él me detuvo con la mano. Me dijo que no, que nada de anestesia. Le expliqué, como médico, que era imposible, que abrir un absceso profundo con bisturí, sin anestesia, era una tortura insoportable, que el dolor le haría perder el conocimiento, que se movería y yo podría cortar algo que no debía.
insistí. Me negué a operarlo sin anestesia. Él me miró fijamente y me dijo que ofrecía ese dolor por las almas, que cada corte que yo le diera sería una oración, y que si yo no quería hacerlo, lo haría otro, pero que de su cuerpo no entraría ni una gota de anestesia. Discutí. Perdí. Al final, contra todo lo que había aprendido, contra todo lo que era yo como cirujano, accedí. Preparé el campo, esterilicé el bisturí, le pedí a otro fraile que sostuviera la lámpara, y enfrente de mí, aquel hombre se persignó con sus manos perforadas, cerró los ojos un instante, los volvió a abrir, y me dijo que podía empezar cuando quisiera. Apoyé el filo sobre la piel, apreté, corté. La carne se abrió, y él no se movió, no gritó, no contrajo ni un músculo. Yo seguí cortando, ahondando, buscando la cavidad del absceso, y mientras tanto lo miraba de reojo esperando el grito, el desmayo, el espasmo. Nada. Su rostro estaba sereno, sus labios se movían en una oración silenciosa, y de la incisión salió lo que tenía que salir, pus y sangre, pero también otra vez ese olor, ese perfume de flores que ahora salía mezclado con la sangre de un absceso, cuando un absceso huele a lo más nauseabundo que existe en medicina. Limpié, drené, presioné, y mientras yo trabajaba con las manos metidas en su costado abierto, él abrió los ojos, me miró directamente y me habló con una voz completamente clara, sin un temblor, sin un signo de dolor. Lo que me dijo en ese momento es lo que callé 20 años. Me dijo mi nombre completo, el que yo no le había dicho. Me dijo el nombre de mi padre, el que había muerto cuando yo tenía 19 años. Y me dijo que mi padre no había muerto solo, que había alguien rezando junto a su cama y que ese alguien era yo, aunque yo le había dado la espalda a Dios. Me dijo que él lo sabía porque lo había visto. Solté el bisturí. Por poco se me cae dentro de la herida. Le pregunté con la voz quebrada cómo sabía todo eso, y me sonrió, todavía con el costado abierto bajo mis manos, y me dijo que volviera a coser, que después hablaríamos. Terminé de suturar como pude. Mis manos, las manos de un cirujano con años de experiencia, temblaban tanto que tuve que parar 2 veces. Cuando acabé, me senté en el suelo de la celda, con la espalda contra la pared fría, y lloré por primera vez desde el entierro de mi padre. Si en este punto sientes que algo dentro de ti se ha sacudido, déjame decirte una cosa. Desde aquella época yo empecé a llevar siempre conmigo un rosario, no por superstición, sino porque necesitaba algo que sostener entre las manos cuando rezaba, yo que nunca había rezado. Hoy existe un rosario hecho en memoria de la devoción de estos santos, con cuentas trabajadas con cuidado para quien quiere rezar despacio. No hace milagros, no es una reliquia, es sencillamente una manera de acompañar la oración cada mañana. Lo dejé en la descripción, el primer enlace, por si quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando por una noche oscura. Llega a cualquier país. Pero lo que descubrí los días siguientes, cuando analicé en el laboratorio la sangre que había recogido, cambió incluso la forma en que yo entendía la palabra imposible. Llevé los frascos de sangre a un laboratorio de confianza en una ciudad cercana. Quería un análisis completo. Quería entender qué tenía esa sangre que olía a flores. Los resultados tardaron varios días. Cuando los recibí, los leí 3 veces. La composición de la sangre era normal en todo. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todo dentro de los valores de un hombre sano. No había ninguna sustancia química añadida. No había ácido, no había perfume artificial, no había ningún compuesto que pudiera explicar el olor. La sangre era sangre humana corriente, y sin embargo había olido a violetas desde el momento en que brotó de la herida. El olor no estaba en la química, el olor venía de otra parte, y eso, para un hombre de ciencia, era más perturbador que cualquier truco, porque un truco se puede desmontar. Pero, ¿cómo desmontas un perfume que no tiene origen material? Volví sobre mis notas. Las repasé todas. La perforación bilateral, el olor floral, los bordes vivos de una herida abierta durante años, la ausencia de anemia pese a la pérdida diaria de sangre, la fiebre de 48 grados medida con 2 termómetros distintos,
los hematomas que se reabsorbían en horas, la ausencia de reacción al dolor durante una cirugía sin anestesia y aquellas palabras sobre mi padre que nadie en el mundo podía conocer. Cada hecho, por separado, podía ser cuestionado por un escéptico terco como yo, pero todos juntos, documentados, medidos, fechados, formaban un conjunto que ninguna explicación médica podía sostener. Y entonces recordé al fraile mayor, el de las manos temblorosas, que me había contado lo de los golpes nocturnos. Volví a buscarlo. Quería preguntarle desde cuándo ocurría todo aquello. Quería una cronología, fechas, datos. Lo que me contó reordenó toda la historia. Me dijo que las heridas no habían aparecido de golpe, que años antes el padre Pío había tenido heridas que iban y venían, que sangraban y se cerraban, casi invisibles, y que solo después, un día concreto mientras rezaba ante un crucifijo en el coro de la iglesia, las llagas se habían fijado en su cuerpo de forma permanente y profunda, el 20 de septiembre del año 1918. Lo recordaba con precisión porque ese día encontraron al fraile desmayado en un charco de su propia sangre. Esa fecha me devolvió a una de las cosas que más me había inquietado y que no había sabido encajar, porque cuando examiné por primera vez las heridas, había algo en su forma que me había llamado la atención y que había anotado sin entenderlo. La herida del costado no era una perforación redonda como las de las manos, era alargada, oblicua, con una inclinación precisa, y yo, midiéndola con mi regla, había anotado su ángulo exacto. El fraile mayor me contó entonces que el padre Pío había descrito una visión, que mientras rezaba había visto a un ser luminoso, una figura, atravesado él mismo por las llagas, y que esa figura lo había, por así decirlo, traspasado a él, y que la herida del costado tenía la inclinación que tenía, porque así se la habían hecho en esa visión. Yo había medido el ángulo de esa herida, sin conocer ninguna visión. Lo había medido como cirujano, fríamente, y coincidía con la descripción de algo que el fraile había contado años antes de que yo llegara, sin que yo lo supiera. La forma de la herida no podía explicarse por una autolesión, porque ningún hombre se hace una herida en el costado con esa inclinación hacia adentro y hacia arriba usando su propia mano. La anatomía no lo permite. Lo comprobé conmigo mismo, intentando reproducir el gesto. Era físicamente imposible que aquella herida fuera autoinfligida. Ese fue el momento en que cerré mi libreta y supe que mi informe iba a decir algo que yo nunca pensé que escribiría. Pero todavía me faltaba entender lo más importante. Me faltaba entender por qué a mí, por qué me habían enviado precisamente a mí, un escéptico, un hombre que había enterrado a Dios. Y sobre todo, ¿qué significaba ese sobre, cerrado con cera roja, que seguía guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta, ese sobre que él me había hecho jurar que no abriría hasta que el corazón me lo pidiera? Lo había olvidado por completo durante los días de la investigación. Ahora volvía a pesarme en el pecho como si fuera de plomo. Decidí preguntarle directamente. Volví a su celda en uno de mis últimos días allí. Le pregunté por qué me había entregado el sobre, qué contenía, por qué a mí. Y él, en lugar de responder, me hizo una pregunta a mí. Me preguntó si yo había investigado alguna vez la vida de los santos que llevaron las llagas antes que él. Le dije que no me interesaba la geografía. Me habló entonces de otros casos a lo largo de los siglos, de hombres y mujeres que habían llevado las 5 heridas en su cuerpo. Me dio nombres, me dio lugares. Me dijo que la Iglesia había estudiado muchos de esos casos con el mismo rigor con el que yo lo estaba estudiando a él, y que en la inmensa mayoría había encontrado fraude o enfermedad y los había descartado, que la Iglesia era más escéptica que yo, que no creía a la primera, que exigía pruebas, médicos, comisiones, exactamente como la que me había enviado. Eso me desarmó. Yo había venido pensando que la Iglesia quería un milagro a toda costa, que me presionarían para confirmar lo sobrenatural, y era al revés. La Iglesia quería descartarlo, quería estar segura, y me había enviado a mí, al más escéptico de los médicos disponibles, precisamente porque sabía que yo no me dejaría engañar. Le pregunté entonces casi en un susurro qué era él, si era un santo,
y me respondió algo que me acompañó el resto de mi vida. Me dijo que él era un pobre fraile que rezaba, nada más, que las heridas no lo hacían mejor que nadie, que solo lo hacían sufrir, y que el sufrimiento sin amor no sirve para nada, que lo único importante era el amor. Volvió entonces a hablar del sobre, y me dijo algo concreto, algo con fecha, con lugar y con un nombre, que yo anoté palabra por palabra en mi libreta porque no entendí nada en ese momento. Me dijo que llegaría un día, siendo yo ya un hombre viejo, en que estaría arrodillado llorando en una iglesia de Roma, ante un altar dedicado a la Virgen, y que ese día, y no antes, debía abrir el sobre. Me dijo que reconocería el momento porque habría perdido algo que amaba, y porque en ese instante dejaría por fin de tener miedo. Yo no entendí nada. Le dije que yo no lloraba en iglesias, que no había puesto un pie en una iglesia por devoción en más de 20 años. Él sonrió y me dijo que precisamente por eso me lo decía. Me marché de San Giovanni Rotondo unos días después. Escribí mi informe. Fue un informe técnico, honesto, frío. Describí cada medición, cada anomalía, cada hecho. Concluí que las heridas no podían explicarse por fraude, porque no había evidencia de manipulación química ni mecánica, que no podían explicarse por enfermedad conocida, porque ningún cuadro clínico reunía esas características, y que su origen escapaba a las explicaciones de la medicina de la que yo disponía. No escribí la palabra milagro, no me atreví, pero escribí que no encontraba causa natural, y para un hombre como yo, eso era casi lo mismo. Guardé el sobre. Volví a mi vida en Roma, a mis cirugías, a mi café negro y mi pan duro, y durante años intenté olvidar. No pude. Lo que había visto en aquella celda no me dejaba dormir. Volvía a mis notas una y otra vez. Volvía sobre la fiebre de 48 grados, sobre los hematomas que desaparecían en horas, sobre la sangre que olía a violetas, sobre las palabras de mi padre muerto. Y el sobre seguía allí, en un cajón de mi escritorio, cerrado con su cera roja, esperando. Pasaron los años, más de los que imaginaba. Yo seguía operando, seguía siendo un hombre de ciencia, pero algo había cambiado en mí sin que yo quisiera reconocerlo. Empecé, casi a escondidas de mí mismo, a leer. Leí sobre los otros casos de los que me había hablado. Leí los informes médicos de las comisiones. Leí, por primera vez en mi vida adulta, los evangelios, no como creyente, sino como quien estudia un documento, y comparaba las heridas descritas allí con las que yo había medido con mi propia regla. Coincidían. Hasta el último detalle anatómico coincidían. Y mientras tanto, las noticias que me llegaban de San Giovanni Rotondo no hacían más que aumentar. La gente seguía acudiendo por miles. Se hablaba de curaciones, de conversiones, de cosas que yo, prudente como era, no daba por buenas sin pruebas. Pero había una constante en todos los relatos. Quienes lo visitaban hablaban de un perfume, de un olor a flores que aparecía de repente, sin explicación. El mismo olor que yo había percibido en aquella celda y que ningún análisis de laboratorio había podido explicar. No era una superstición de campesinos, era el mismo fenómeno que yo, doctor en medicina, había documentado con mis instrumentos. Aquí es donde mi historia da el giro que no esperaba, porque la vida, que no respeta nuestros planes, vino a buscarme. Yo ya era un hombre mayor, habían pasado los años, mi cabello se había vuelto blanco, mis manos ya no tenían el pulso firme para operar y me había retirado. Vivía todavía en Roma, todavía solo, con mis libros y mi café, y entonces enfermó la única persona que de verdad me importaba en este mundo, mi hermana menor. Era lo único que me quedaba de mi familia. La cuidé como pude, la llevé a los mejores médicos, usé todos mis contactos, todo mi conocimiento. No sirvió de nada. Tenía un mal que avanzaba rápido y para el que no había cura. La acompañé hasta el final, sentado junto a su cama, sosteniendo su mano, igual que el padre Pío me había dicho décadas atrás que yo había acompañado a mi padre sin que él lo supiera. Mi hermana murió una mañana de invierno, y yo, que había firmado cientos de certificados de defunción sin que me temblara el pulso,
Me quedé vacío. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba perder algo que amaba sin remedio, sin solución técnica, sin que la ciencia pudiera hacer absolutamente nada. Salí del hospital aquella mañana caminando sin rumbo por las calles de Roma. Hacía frío, no sabía a dónde iba, y mis pasos, sin que yo lo decidiera, me llevaron hasta una iglesia grande, antigua, con un altar lateral dedicado a la Virgen. Entré porque tenía frío, me dije, solo por eso. Me senté en un banco, y de repente, sin previo aviso, empecé a llorar. A llorar como no lloraba desde el entierro de mi padre. Lloraba por mi hermana, lloraba por mi padre, lloraba por todos los años que había pasado dándole la espalda a algo que no entendía, y me arrodillé. Yo, el escéptico, el cirujano, el hombre que había enterrado a Dios a los 19 años, me arrodillé ante un altar de la Virgen, en una iglesia de Roma, llorando, y entonces lo sentí, el olor, el perfume de flores, de violetas, allí, en aquella iglesia donde no había una sola flor, exactamente el mismo olor que había salido de las heridas de aquel fraile décadas atrás. Me quedé paralizado, y en ese instante recordé sus palabras. Un hombre viejo, una iglesia de Roma, un altar de la Virgen, habiendo perdido algo que amaba, dejando por fin de tener miedo. Todo lo que me había dicho aquella tarde se estaba cumpliendo en ese mismo momento, con una precisión que me cortó la respiración, y supe que había llegado el momento de abrir el sobre. Lo llevaba conmigo. Durante todos esos años, no sé por qué, lo había llevado siempre en el bolsillo interior de la chaqueta, como un peso al que me había acostumbrado. Lo saqué con manos temblorosas. La cera roja seguía intacta. La rompí allí mismo, arrodillado en el banco de la iglesia. Dentro había una sola hoja de papel, doblada, con la letra del Padre Pío, y lo que estaba escrito en esa hoja me hizo caer del banco al suelo. Estaba la fecha de aquel día, la fecha exacta en que yo estaba leyendo la carta, escrita décadas antes. Estaba el nombre de la iglesia en la que yo me encontraba, y estaba el nombre de mi hermana, con una frase, que no llorara por ella, que ella ya estaba en paz, y que la había recibido el mismo que un día recibió a mi padre. El Padre Pío había escrito esa carta décadas atrás. Había puesto la fecha de un día que entonces era un futuro lejano. Había puesto el nombre de una iglesia a la que yo nunca había ido. Y había puesto el nombre de mi hermana, que en aquel entonces estaba viva y sana, jovencísima, sin la menor señal de la enfermedad que se la llevaría tantos años después. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquel banco, en aquella iglesia, con la carta temblando en mis manos. Si esta historia te ha llegado al fondo y quieres tener cerca cada día algo que te ayude a rezar por los que amas, por los que ya no están y por los que todavía están a tu lado, ese rosario del que te hablé está en la descripción. El primer enlace, justo debajo de este vídeo. Cuentas trabajadas para rezar con calma, hecho para regalar a una madre, a una hija, a un hermano, o para ti mismo en tus propias noches difíciles. Es una edición cuidada y llega a cualquier rincón del mundo. Y antes de despedirme, necesito contarte qué hice con todo esto, porque es la última cosa que aquel encuentro dejó en mi vida. Me quedé mucho tiempo en aquella iglesia, no sé cuánto. Cuando salí, ya era otro hombre, no el hombre asustado que había entrado huyendo del frío, un hombre que por fin había dejado de tener miedo, tal como él me había anunciado. Pasé los años siguientes ordenando todo lo que había vivido. Saqué mi vieja libreta de tapas negras, releí cada anotación, cada medición, cada fecha, y por primera vez no las leí como un cirujano frustrado que no encuentra explicación, sino como un testigo que por fin entiende lo que vio. Empecé a hablar, tímidamente al principio, después con valentía. Conté lo que había documentado a otros médicos, a comisiones, a quienes querían estudiar el caso con seriedad. Entregué mis notas, mis mediciones, mis frascos con los resultados de los análisis. Aporté lo que un escéptico podía aportar, datos. La fiebre de 48 grados confirmada con 2 termómetros. La perforación bilateral de 2 centímetros. La ausencia de anemia. La sangre químicamente normal que olía a violetas sin razón material. El ángulo imposible de la herida del costado. Los hematomas que se reabsorbían en horas.
Mi testimonio, junto con el de tantos otros médicos que examinaron al Padre Pío a lo largo de su vida, pasó a formar parte del enorme expediente que la Iglesia fue acumulando con paciencia de siglos, porque la Iglesia, como él me había dicho, no creía a la primera, estudió, midió, dudó, descartó. Y solo después de décadas de examen riguroso, mucho después de que el fraile muriera, lo reconoció. Yo no viví para ver todos los honores que vinieron después, pero sí viví lo suficiente para entender que aquel pobre fraile que rezaba, como él se definía a sí mismo, había cambiado para siempre la vida de un cirujano que no creía en nada. Lo único que lamento es haber callado tantos años. Callé porque tenía miedo de perder mi prestigio, mi licencia, mi lugar entre los hombres de ciencia. Callé porque era más cómodo. Y solo cuando perdí a mi hermana, solo cuando la muerte me tocó de cerca y la ciencia se quedó muda ante mi dolor, encontré el coraje de arrodillarme y de hablar. He pensado mucho en por qué me eligió a mí. Y creo que ya lo sé. No me eligió a pesar de ser escéptico, me eligió precisamente por eso. Porque un creyente que confirma un milagro no convence a nadie, pero un escéptico que mide, que duda, que busca el fraude con todas sus fuerzas y no lo encuentra, ese sí hace dudar a los demás escépticos. Él lo sabía. Por eso me entregó el sobre. Por eso me anunció con años de antelación el día en que volvería de rodillas. Sabía que el cirujano que entró a desenmascararlo terminaría siendo uno de sus testigos más tercos. Hoy soy un hombre viejo que reza. Llevo un rosario en el bolsillo, el mismo bolsillo donde llevé tantos años aquel sobre. Y cada mañana, cuando rezo, vuelve a veces, sutil, casi imperceptible, ese olor a violetas que ningún laboratorio del mundo pudo explicar. Si este testimonio te ha removido tanto como removió mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con alguien que esté pasando por su propia noche oscura, con alguien que haya enterrado a Dios como yo lo enterré. En este canal seguimos recogiendo las huellas que el cielo dejó por todo el mundo, en hombres y mujeres como aquel fraile, como aquel joven santo de nuestros días, huellas que cambian a quien se atreve a mirarlas de cerca. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción, el primer enlace, tienes la novena gratuita que preparé y el rosario del que te hablé. Reza, comparte y mantén viva la memoria de quienes nos enseñaron a creer. Aquel fraile me dijo una vez que el sufrimiento sin amor no sirve para nada y que lo único que importa es el amor. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.